el contexto en el que surge y cuáles son los puntos fundamentales de esta nueva estrategia, que es el motivo por el cual estamos hoy aquí. Bueno, yo creo que se ha venido hablando ya un poco de los aspectos, muchas de las cosas a lo mejor me repito, pero no importa, pero yo creo que siempre es importante los mensajes claros y llevárnoslo. ¿Por qué son importantes las ITS? Porque además nos preocupan a todos porque por eso estamos aquí, ¿no? Las ITS tienen una elevada morbilidad, tienen una alta carga de enfermedad y son muy frecuentes. Se ha comentado 1 millón de ITS en el mundo cada día, 376 millones, datos de la OMS de 2016. Producen importantes secuelas. A veces se tiende a minimizar la importancia de la ITS. Yo he encontrado personas, pacientes, que dicen, no pasa nada, te tomas una pastilla, te pones una inyección y ya está. Ni de casualidad. Dejando aparte el VIH, que todos sabemos que es una enfermedad muy seria, potencialmente mortal, clamidia, gonococo, tricomona, sífilis, son enfermedades que pueden producir infecciones congénitas, pueden producir complicaciones en el lactante, enfermedad pélvica inflamatoria, esterilidad, el HPV, carcinoma de cuello uterino. El mes pasado he tenido yo 2 neurosífilis, uno de ellos con una uveitis que ha perdido el 80% de su visión. Chico joven, con VIH. Estos son problemas muy serios. Además, algunas ITS, como el herpes o la sífilis, pueden multiplicar hasta por 3-4 veces la posibilidad de adquirir el VIH, que es la que sabemos que es más peligrosa, ¿no? Luego tienen los costes económicos y sociales. Costes sociales es en la vida de las personas y económicos, fijaros, en España se estimó en 2018 1.000 millones y en 2021 1.400 millones el coste que suponen las ITS. No estamos hablando de 4 duros. Es una de las patologías prevalentes que tenemos. Fijaros, top 10, las 10 fundamentales enfermedades que producen disminución de calidad de vida en el grupo de personas que están, no lo veis allí, entre 20 y 45 años, en personas jóvenes, edad media. Pues fijaros dónde están las ITS. Detrás de los problemas relacionados con la maternidad, en las mujeres están prácticamente las segundas. O sea que es un tema relevante. No estamos hablando de una cosa accesoria. Ha contado, yo creo que Nicola, extraordinariamente bien los datos de ITS y hemos visto, son datos españoles, una infografía que sacó el Ministerio y lo que quiero es ver es eso, ¿no? Cómo estamos subiendo. El VIH tuvo un efecto, sabéis que el VIH surge en el 81, tuvo un efecto que aplacó de alguna manera las ITS, la gente tuvo miedo. A partir del año 96 disponemos de tratamiento antirretroviral que controla el VIH y a partir de 2000, como veis allí, las ITS comienzan a subir y quitando el pequeño gap de la pandemia del COVID, las VIH ahora mismo están, como diríamos, disparadas. Es verdad que están disparadas y es verdad que ahora mismo estamos diagnosticando más y estamos comunicando más. Eso también influye. Y si hay un ejemplo donde la imagen del iceberg es de verdad, es en las ITS. Los casos sintomáticos son solo la punta, son solo el vértice. Tenemos un montón de casos asintomáticos. Andrés ha comentado algo de ellos y haremos algún comentario más, un poquito más adelante. ¿Por qué están aumentando las ITS? Pero también tenemos que reflexionar sobre por qué están aumentando, qué está pasando. Pues yo creo que es evidente. Ahora mismo cada vez es más fácil, más sencillo tener relaciones sexuales. Lo ha comentado Andrés, lo hemos comentado también en varias ponencias. Se está abandonando el uso del preservativo. Como media ahora mismo, entre un 40 y un 50% de los jóvenes adolescentes, la gente no usa el preservativo en sus relaciones, aunque tenga riesgo. Se le ha perdido el miedo al VIH, se le ha perdido el miedo a su consecuencia. Hay hasta una palabra, el good chase, para definir lo que es gente que no tiene el VIH, pero que les pone cogerlo. Y tiene relaciones con alguien que pueda tener el VIH para cogerlo. Fijaros hasta dónde llega ahora mismo la mentalidad que hay en algunas personas, ¿no? ¿Qué decir de las aplicaciones de geolocalización? Hoy es tan sencillo tener una relación sexual como en tu casa coger una app y decir quién tengo en un radio de 7 minutos con el cual pueda tener una relación sexual. El otro día me contaba otro paciente mío, yo estoy como Andrés, ¿no? Contando anécdotas de la consulta. Me dice un paciente que, la verdad es que está concienciado y demás, está haciendo PrEP, es una persona seria, pero él quiere usar el preservativo y dice, doctor, estuve 4 horas en una app intentando buscar una pareja que quisiera tener relaciones conmigo con preservativo. Todos lo querían hacer sin preservativo. 4 horas estuvo buscando. Al final encontró uno, ¿no? Pero os digo lo complejo que es este tema hoy día, ¿no?
Y luego el Kensex, que ha comentado algo Andrés, que verdaderamente es un tema que hace que cuando está la persona, a mí me lo dicen unos días, ¿tú usas el preservativo? O sea, algunas de las personas que tengo, yo lo uso siempre, salvo cuando consumo drogas, que ahí ya se me va un poco la cabeza, esto es de sentido común, ¿no? La OMS nos ha dicho estrategias mundiales para abordar. Fijaros lo que le preocupa a este tema, que ha sacado un documento que habla de cuáles son los datos ahora mismo, qué queremos conseguir para 2025 y qué queremos conseguir para 2030. Pero más interesante que quiera reducir el número de cosas es qué retos objetivos plantea la OMS y cómo hacerlo. Y lo que dice la OMS es que hay que redoblar esfuerzos en prevención primaria, como nos ha comentado Andrés, hay que sensibilizar de las consecuencias sobre la salud que tienen las ITS, hay que reforzar la atención primaria, vais a ver que es una pata clave en esta estrategia que hemos diseñado. Hay que aumentar la accesibilidad a pruebas, más pruebas y mejor calidad. Hay que colaborar lo público, lo privado y las entidades. Hay que vigilar más, hay que reforzar la vigilancia. Y luego todo lo que sea investigación en vacunas, nuevas pruebas, nuevos diagnósticos, etc. En ese sentido, y Andrés lo comentó, tenemos un nuevo plan que ya está terminado, ya está parcialmente presentado, haremos una presentación oficial a final de año, faltan algunos retoques, va a ser accesible y tenemos una gran confianza en que este plan va a ser un revulsivo. Y de este plan, para el abordaje de ITS, VIH y SIDA, hay varias líneas de estrategia y la línea 5 era el modelo organizativo de la atención sanitaria y el seguimiento de las personas con infección por VIH y ITS. Y uno de los puntos claves de esa línea era el nuevo modelo, que es el procedimiento que hoy presentamos. Hoy este es el motivo por el cual estamos en esta reunión y yo os lo voy a comentar de una manera resumida. ¿De dónde partimos? Se ha comentado alguna cosa. ¿Cuál era la situación previa que tenemos aquí en Andalucía? Lo que hicimos fue analizar, antes de diseñar este nuevo modelo, esta nueva estrategia, cómo estábamos. Pues teníamos infranotificación en muchas zonas y infradiagnóstico. De hecho, y esto lo uno, atención primaria tenía carencias en formación y carencias microbiológicas. Yo me acuerdo, yo llevo en el plan unos 4 o 5 años de responsable. Y la primera vez que vi los datos de ITS, en Almería no había clamidia. Dices tú, ¿cómo que en Almería no hay clamidia? Ahora habéis visto, pues Nicolás lo contó, que es la zona con mayor... No es que no hubiera clamidia, es que no tenían técnicas de biología molecular en la inmensa mayoría de los centros para detectar la clamidia. Esta es la situación que nos encontramos. Mucha falta de diagnóstico y luego el problema de notificación que ha contado Nicola, que se le ha pegado un avance tremendo en los últimos tiempos, porque lo que no puede ser es que llegue una persona con una uretritis o con una úlcera, tú le pongas una penicilina o le des una pastilla de doxiciclina, acitromicina, lo que sea, y se va y ya está. Si tú no lo declaras, si nadie lo declara, si no le haces un test diagnóstico, eso pasa desapercibido. Y lo que es peor, esa persona, si encima no va bien, puede haberlo seguido transmitiendo y a los que haya estado antes se ha perdido por el estudio de contacto. Pero bueno, teníamos escasos centros de ITS y con muchas limitaciones de funcionamiento no integrados en el sistema sanitario, no tenían el DIRAIA, que es el sistema que todos conocemos, tenían problemas de funcionamiento. Y luego los hospitales, sí es verdad que cuando llegamos ya en muchos de ellos, incluido Jerez, se estaban empezando a organizar, porque ya había conciencia por muchos profesionales de que esto de la infección de transmisión sexual es un tema serio, y se estaban empezando a organizar consultas específicas de ITS. Consultas específicas que en algunos sitios ha dependido de infecciosas, en otros sitios ha dependido de ginecología, en otros sitios ha dependido de dermatología. Idealmente ha sido un abordaje multidisciplinar, como se han hecho en los sitios, como me consta que se ha hecho en Valme, que esto se ha dejado un poco al libre albedrío de cada centro, porque debe haber consultas de referencia en los hospitales, esto es claro, para aquellos casos más complejos o aquellos casos de mayor dificultad. Entonces, con toda esta situación que nos encontramos, pues un grupo de expertos se decidió abordarlo y proponer una serie de soluciones. El abordaje transversal por médicos de atención primaria y médicos especialistas hospitalarios es la mejor alternativa para este tema, que no es solo una enfermedad, sino que es un problema de salud pública. A diferencia de otra enfermedad, una cosa es una diabetes, donde tienes un problema médico, pero que además es un problema médico y un problema de salud pública, porque puede transmitirse y afectar a otras personas. Se decidió ordenar los circuitos, ver cómo iban a ser los flujos de los pacientes, de las personas, cómo van a ser las derivaciones,
cómo iba a ser la prescripción farmacéutica para que fuera adecuada y que todo esto quedara reflejado en la historia clínica digital. Y luego que hubiera protocolos comunes, que hubiera una formación continuada y se ha comentado que se mejorara la accesibilidad, que nadie se quede fuera, incluido el Dubric. Andrés, esto lo hemos tenido claro desde el principio. Dos ideas que yo creo que reflejan un poco la filosofía de todo esto que os estoy contando, ¿no? El proceso asistencial de la ITS de Andalucía va a ser un proceso integrado en la atención normalizada de cada consulta de medicina de familia, en los centros de atención primaria. Y antes de que nadie me haga la pregunta, ¿pero cómo primaria? ¿Cómo está primaria ahora? Que está sobrecargada, que ha tenido un problema, que la pandemia, que tal y que cual. No se trata de cómo está primaria. El mejor sitio, el mejor especialista, por cercanía, por accesibilidad, por conocimiento de la persona, por desestigmatización, por equidad, es el profesional de atención primaria por el que yo tengo verdadera admiración porque creo que son excelentes profesionales con un empuje tremendo. Lo que hay que hacer es que hay que dotar la primaria de recursos, de medios, de tiempo, de capacidad para poder dar respuesta. La solución no es que cuando tengas un enfermo con diabetes tengas un centro de diabetes. La solución no es que cuando tengas un enfermo con un catarro tengas un centro de catarro. La solución es que la primaria funcione. Y ese es un compromiso que tenemos que tener todos y desde el plan estamos trabajando con SAS, con la consejería, para que primaria esté verdaderamente dotada, porque solo con una buena medicina primaria podremos tener de verdad un sistema sanitario que sea como queremos, un sistema universal y que dé cobertura a todas las personas. Y por otro lado, esto no es un compartimento estanco. Aquí tenemos que trabajar todo y tiene que haber equipos multidisciplinares reales. Aquí importan todos, de forma que primaria, especializada, microbiología, epidemiología y preventiva, farmacia, todos tenemos que trabajar para incorporar todas las herramientas y todas las tecnologías y hablar un lenguaje común, no que cada uno haga la guerra por su cuenta, que ese es otro de los aspectos que hemos intentado cubrir en este procedimiento. Y paso a contaros cuáles son los puntos claves de este nuevo procedimiento, que muchos de ellos ya conocéis, porque no es un procedimiento que se esté presentando novedoso aquí, sino que ya lleva en Sevilla cerca de 2 años y en el resto de Andalucía lleva ya muchos meses que se ha difundido y se ha empezado a aplicar. Cuando una persona llega con su clínica de ITS o con su propuesta de que quiere hacerse un clínico de ITS, la puerta de entrada es atención primaria. El médico más cercano, su médico de cabecera, su médico que lo conoce, su médico que está ahí para resolverle no sino todos los problemas de salud. En todos los centros de salud, sobre todo en aquellos centros de salud que tengan un volumen importante de enfermedad de transmisión sexual, a lo mejor en Ubrique no, pero en los centros que tengan un volumen importante, como puede ser Sevilla Metropolitano, Granada Metropolitano, la Costa del Sol, debe de haber un médico referente consultor de atención primaria. Y este médico referente consultor, ahora veremos cuáles son sus funciones, pero fuera un poco la labor de coordinador. Ya hay consultas de ITS específicas, y ahora veremos cómo, en todos los hospitales, en todos los de tercer y en todos los de segundo nivel, y en una parte de los de primer nivel. Se define un circuito que está escrito, que está bajo Diraya, en el gestor de informes, que también ahora veremos en alguna imagen, que te va diciendo como una vía clínica cómo es el proceso que debe de seguir ese paciente desde que llega y va llevando al médico de cabecera o al especialista sobre cómo tiene que atender a esa persona que tiene la ITS. Se ha dotado, y yo creo que esto es un hito, y no sé de otras comunidades en España que lo tengan, que haya biología molecular accesible en todos los centros de salud de Andalucía. Y esto la verdad es que hay que felicitar a los microbiólogos que han hecho una labor tremenda para poder conseguir que en cualquier centro de salud tú puedas tomar una muestra con una torunda o como se corresponda y se mande al hospital y se haga esa determinación fundamentalmente de clamidia y de gonococo, que son las dos determinaciones claves, las más específicas, micoplasma evidentemente no, pero para que se haga, ahora os cuento alguna cosa más. Se ha dotado de la ceftriaxona, que sabéis que es un fármaco de uso solo hospitalario, se ha conseguido que esté en todos los centros de salud para que se pueda poner cuando tengas una sospecha de uretritis. Bien está confirmado porque sea gonococo o bien porque la quieres tratar empírica porque el enfermo que consideres que hay que tratarlo. Tenemos ceftriaxona, la dosis de 500 miligramos, que es la dosis ahora mismo, que con las tasas de resistencia que tenemos en Andalucía parece que es la adecuada. No descarto que en un futuro tenga que ser más alta, pero ahora mismo esta es la dosis.
Se está poniendo, y ya me consta, y luego contarán alguna experiencia de servicios que funcionan la telemedicina, que lo que consiste al final es que ese médico de atención primaria va a poder comentar con el especialista del hospital aquellos casos, ahora veremos, de duda, consulta, derivación preferente por cualquier motivo, y a su vez el médico de especializada también puede comentar con el médico de atención primaria, mira que está enfermo, que pasaba tal cosa, va de esta manera. Hay múltiples formas de telemedicina y como me consta que Rosa luego va a hacer algún comentario más, ella os va a contar más cosas. Qué importante, y lo ha comentado de nuevo Andrés, la colaboración con las asociaciones y las entidades. Hay gente que no llega al sistema. Hay gente que está excluida. Hay gente que no tiene papeles. Para ello necesitamos apoyarnos y contar con el tercer sector, con todas las entidades, que sé que algunos estáis aquí, y que hacen una labor encomiable. Estas personas, vía médico de cabecera, vía médico de referente, vía enfermera de enlace, vía trabajadora social, pueden conseguir que estas personas que no están dentro puedan entrar dentro para que nadie se quede fuera y todas las ITS estén vinculadas y tratadas por el propio paciente para que no sufra su enfermedad y por todos nosotros, porque este es un tema de salud pública. Y luego, qué importante es la colaboración con medicina preventiva y con epidemiología. Nicolás nos ha contado los datos epidemiológicos y aquí hay dos aspectos claves con las ITS en el procedimiento, más allá de lo que es promoción y prevención, que son la declaración de casos y los estudios de contactos. Yo, y luego Isabel va a contar alguna experiencia, creo que es clave los estudios de contacto para cortar las cadenas de transmisión. Y ahí tenemos que dedicar recursos. Y ahí tenemos una batalla, y tenemos una batalla todos, y me consta que no es un momento fácil, pero hay que dedicar recursos porque esto es de las cosas más coste efectivo que tenemos en el ámbito sanitario ahora mismo. Y por último, la formación de profesionales, que os contaré también alguna cosa, pero es clave. Formación desde el punto de vista técnico, de cómo manejar, de cómo diagnosticar, y luego desde el punto de vista humano, de cómo empatizar, cómo abordar, cómo mantener una conversación sobre sexualidad con nuestros pacientes. Porque no siempre los médicos saben, no estamos, como bien decía Andrés, para azogar, estamos para comprender, para aportar soluciones, pero también para extraer toda la información, porque no es lo mismo que la relación sea de una manera o de otra, o que sea con tal instrumento o con tal droga. Estos datos son importantes y hay que saber abordarlos. Bajando al detalle, la consulta de atención primaria, ¿qué hemos dicho? Pues es la puerta de entrada de todos los pacientes con una sospecha de ITS, es la consulta habitual de atención primaria. Y os decía que la idea es que en los centros de salud con más volumen, con más volemia, pues son una palabra médica, hay una persona que es un poquito el que lleve más el tema de las ITS. ¿Qué haría? Pues estaría en contacto directo más cercano con el referente consultor que debe haber, la persona que esté en el hospital también un poco más encargada de las ITS. Es la persona que se puede valorar y puede comentar con ella los casos de mayor complejidad inicialmente. Puede servir para, en caso de que haya algún caso que derivar, lo pueda comentar. Puede ayudar a formar otros profesionales en el manejo de las propias ITS y de la toma de muestras. Y puede coordinar con trabajo social, con enfermedad de enlace, con las entidades, los casos más complejos para que nadie se quede fuera. Os decía que tenemos en el un gestor de informes sobre IRAYA que funciona como una vía clínica donde el paciente entra y le va diciendo a este paciente usted lo que tiene que hacer en este momento es qué antecedentes tiene, qué clínica tiene, qué conductas tiene, ha pensado usted en esto y te va abriendo desplegables, ahora os pondré algún ejemplo, para que sea de una manera lo más fácil posible y no se nos quede nada fuera, no se nos olvide nada, porque si lo dejamos en un texto libre, esto se puede ir y aparte que nos va a permitir explotar estos resultados, como luego comentará José Luis también en otra presentación. La toma de muestras microbiológicas en primaria. Qué importante es, y de hecho es tan importante que este es uno de los temas que tenemos previsto, que se haga formación en los próximos meses, porque toda es poca y esto es un tema muy relevante. La prescripción de los tratamientos empíricos, que es que tiene usted una uretritis, pues le ponemos ceftriaxona porque es gonocócica, o le ponemos ceftriaxona y doxiciclina hasta que tengamos el resultado dentro de 72 horas, o tiene usted una sífilis, le ponemos penicilina, su inyección, o si es indeterminada le ponemos 3 inyecciones del benzetacil.
Y luego la declaración de casos y contactos, tal cual he comentado, que esto también se va a hacer de atención primaria. Y todo esto sale en ese formulario que os he dicho que iba, que es en el gestor de informes, que es como una vía clínica. Por último, hay que aprovechar cada oportunidad de consulta con un paciente para hacer educación sexual, de salud sexual, y para prevenir otras ITS. Esto es una obligación que tenemos como profesionales todos los que nos dedicamos a ver personas con ITS y con VIH. Esta es la vía clínica. Tú entras en Diraya, metes a la persona, es un nombre falso. Agradezco, está aquí Juan Soto, que es la persona que nos ha ayudado, vamos, de una manera tremenda a hacer todo esto. Y cuando llega el paciente, se recogen unos datos generales, se recoge el motivo de consulta, se cogen los datos fundamentales de la anamnesis, todos estos muchos datos son explotables, y luego fijaros, te va diciendo para que se olvide nada, ha confirmado usted una ITS, haga la declaración de casos, haga el estudio de contacto, consejo e información de educación sanitaria, haga usted la vacunación si procede de hepatitis A, de hepatitis B, si procede a usted la derivación, y todo esto va abriendo ventanas que te va dando la información. Por ejemplo, en caso de confirmación de ITS, aviso 1, se habla un desplegable. Estas ITS son de declaración obligatoria, no se le olvide usted declararlo. Sífilis, la sífilis congénita, el gonococo, la clamidia, el linfogranuloma y el VIH-Sida y el herpes genital. Para que no se le olvide a nadie. Segundo, que tiene usted pareja, tal y cual, vamos a hacer los estudios de contacto. Y te dice, en un caso de sífilis, con qué periodicidad, hasta dónde se deben de hacer la búsqueda de contacto, en infección por gonococo, en infección genital. Llega el tratamiento y te sale un algoritmo desplegable. Estos son los tratamientos de elección para cada una de las enfermedades. De forma que yo creo que ha quedado un formulario, como todo es mejorable. Tenemos una serie de sugerencias de los últimos tiempos que hay muchos profesionales ido probándolo y nos hacéis sugerencias, pero es una buena herramienta para ir avanzando en el manejo de las ITS. Otro desplegable, ¿cuándo hay que derivar al hospital? Pues aquí lo dice, hay que, por ejemplo, todas las ITS que están en una paciente embarazada o la sífilis cuando sea terciaria, cuando sea una neurosífilis, de forma que el profesional que está en atención primaria dice, esto lo tengo que mandar al hospital para que siga manejándose por ese camino. Y luego está la otra gran pata, la consulta hospitalaria, que todos los hospitales tienen agendas, no agendas genéricas, agendas deben de tener, y estamos teniendo el procedimiento. Esto no está todo hecho, esto estamos construyendo. Hay hospitales que van muy avanzados y algunos de ellos van a contar experiencia y otros que están empezando a distinto ritmo, ¿no? Agendas específicas de ITS y canales de comunicación, lo que hablábamos de teleconsulta, ¿no? Para interpretar prueba microbiológica y serológica, para los casos de hepatitis, para los nuevos diagnósticos de VIH, que eso hay que mandarlos al hospital, para las dudas de manejo clínico terapéutico de las ITS, para aquellas dermatosis que no sean ITS, pero que deban de atenderse habitualmente por dermatología, o aquellas personas que sean candidatos a PrEP, porque ya que pis a alguien con un ITS, si resulta que tiene conductas de riesgo, frecuentemente se va a beneficiar de hacer una estrategia de profilaxis preexposición para el VIH. Tercera pata, súper importante en microbiología. Ya os digo que tenemos que agradecerle porque han hecho un esfuerzo enorme por dotarnos de biología molecular a todo Andalucía, ¿no? Son los encargados de realizar las pruebas microbiológicas que se derivan desde todos los centros de salud. Colaboran en que todos los centros tengan las torundas, la forma de tomar las muestras adecuadamente, y esto se están encargando ellos. Proporcionan información sobre cómo tomar las muestras. Se han comprometido, y nos lo han dado como media, de que el tiempo medio de respuesta sea 5 días, intentar no pasar de ahí. Con los tiempos que corren me parece admirable, pero me parece un buen objetivo, que en 5 días, si tú has tomado una muestra, tengas, pues esto es una clamidia, esto es un gonococo, esto es una sífilis, el VIH era positivo, era negativo. Y hay una cartera de servicios donde están definidos unos perfiles que están en MPA, que es clave usar MPA. Yo creo que ya hoy día prácticamente todos los hospitales, quitando las antiguas agencias, mi hospital, tienen MPA. Hay que usar MPA porque MPA permite pedir por perfiles y permite la explotación y permite una accesibilidad mucho mayor a la hora de tener estos resultados. Y ahora que tengo este foro tan amplio entre los que estáis aquí y la gente que está online, insistir en que usemos MPA. Estos son los grandes perfiles que hay, esto lo conocen los microbiólogos,
está para pedir por MPA en Diraya, y esto es clave de que todos lo usemos, porque esto va a redundar en una mejora sustancial a la hora de tener datos y poder analizarlos. Cuarta pata, epidemiología preventiva, como no puede ser de otra manera. Son muchas de las ITS en fase de declaración obligatoria, hay que declararlas, esto es clave, y luego hay que hacer los estudios de contacto, y yo creo que Nicola ya ha comentado algo del nuevo protocolo y Isabel seguro que nos lo ampliará. Y por último, y estamos terminando, alguna actuación más de interés. Actividades formativas, esto es clave, hay que formar a los profesionales, tanto médicos como enfermeros, como microbiólogos, como todos los profesionales a la hora de manejar las ITS. Hablaba de formar enfermería en toma de muestras, se va a hacer próximamente un curso donde se va a poder formar enfermeras para que sepan tomar muestras en pacientes que tienen ITS. La colaboración con las entidades sociales, como he comentado, que es fundamental. Se está realizando un plan de comunicación para que esto no solo quede aquí, que lo hemos presentado, sino que este plan llegue, por un lado, a todos los profesionales del SAS y luego a la ciudadanía, para que la ciudadanía tome conciencia y sea consciente de la importancia que tienen las ITS, que no es un tema baladí y que hay que abordarlo de manera global e integral. Y por último, tendremos reuniones periódicas de seguimiento del programa. Este es el último curso de formación, 800 personas se han formado, la gran mayoría de ellos médicos de atención primaria, con un altísimo grado de satisfacción, un curso sobre manejo de VIH y ITS, esto ha sido el año pasado y el anterior. Y esto es mi reconocimiento a todas las entidades, a todo el tercer sector, a todas las ONGs, estas son de toda España, pero aquí hay muchísimas, la verdad es que Andalucía tiene muchísimas entidades, y a la iniciativa Fast Track, que por si no lo sabéis, son aquellas ciudades que han decidido hacer una apuesta desde el entorno del ayuntamiento para el abordaje del VIH, y de la mano van las ITS, como no puede ser de otra manera, para intentar acabar con ello. Tenemos mucho que agradecer porque están haciendo una labor enorme. Y esta es mi última diapositiva. Tenemos muchísimo trabajo hecho, pero tenemos mucho trabajo por hacer. No se puede hacer todo de golpe, pero sí podemos ir dando paso a paso y podemos ir avanzando en una estrategia que yo creo que si somos capaces de implementarla, somos capaces de recoger los datos y somos capaces de hacer todo lo que en ella se dice, vamos a tener buenos resultados, vamos a ir cortando cadenas de transmisión y vamos a mejorar la calidad de vida, que en el fondo es lo que queremos, que redunde en lo mejor para todas nuestras personas, nuestros pacientes que vemos en el sistema sanitario andaluz. Muchas gracias.